Saludos y bienvenidos a todos. En este momento vamos, como siempre que nos encontramos, a estudiar, a escuchar lo que Dios nos dice a través de sus santas escrituras, a través del único libro que no envejece, el único libro que siempre es actual, siempre es del día que estamos viviendo, porque miren, nada acontece en la humanidad que no esté ya escrito aquí. Nada nos puede sorprender de lo que está pasando en la humanidad que no está escrito aquí. Nada. Si hay algo, analice para que vea que usted no va a encontrar absolutamente nada que no esté aquí escrito. Por eso es que hay que leerla. Hay que leerla para que nada de lo que acontece a nuestra vida y a la humanidad nos coja desprevenidos ni sorprenda. No, porque todo está escrito. Todo está escrito. Y ahora vamos a leer una de las cosas que vemos a diario y que nos puede llegar a suceder a nosotros y hay que estar alerta. ¿Por qué? Porque ya está predicho aquí. Y vamos a leer en Eclesiastés. Y en Eclesiastés vamos a leer en el capítulo 5, el versículo 10. ¿Qué dice? El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Vanidad. Y como dice en otras partes de Eclesiastés, vanidad de vanidades. Es vanidad a veces el tener cosas y tener. Quizás usted conozca personas o quizás a lo mejor en algún momento de su vida le ha pasado y después ha podido reflexionar, ¿no? Que compramos cosas y lo guardamos y después no nos acordamos de que teníamos eso. Después usted no sabe, y si se acuerda que lo tenía, no sabe ni dónde lo puso, porque pasó ya tanto tiempo sin usarlo, sin tener la necesidad de ese artículo, que se le olvidó dónde estaba. Y si es algo que se echa a perder, mire, pasó a lo mejor el tiempo, nunca lo llegó a usar, nunca le dio uso, y se echó a perder. Y vamos a leer otro pasaje bíblico. Vamos a leer ahora en Lucas, en el Evangelio, y dicho aquí por el propio Señor. En el Evangelio de Lucas, vamos a leer en el capítulo 12, el versículo 15. Y leemos: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ningún bien material que nosotros tenemos es lo que nos va a dar a nosotros la vida. Sí necesitamos para vivir cosas útiles para la vida, desde luego que sí, porque no vamos a caer ahora en el otro extremo, ¿no? De que vaya nada y vivir en la miseria y eso, pudiendo estar bien. No es eso. Es la avaricia. Es el tener las cosas solamente por el placer de decir las tengo aunque no las uso. Usted conoce personas que son acumuladoras, personas que acumulan las cosas solo porque las vio en la tienda, porque tuvo el dinero, y a veces hasta se empeñan, a veces hasta pasan tanto trabajo y dejan a veces de adquirir lo que de verdad necesita, por ejemplo, una buena alimentación, un buen medicamento en el caso de que tenga necesidad porque esté enfermo o algo, precisamente solo por decir lo compré. Si usted va a la tienda, seguro que va a comprar algo, seguro. Porque hay tantas cosas bonitas, hay tantas cosas que nosotros decimos. Si tenemos una cosa, por ejemplo, si tiene un abridor, por poner un ejemplo hipotético, tiene un abridor de latas, a lo mejor encuentra otro después mejor, más grande, más bonito. Si lo compró uno que es rosado, el otro aquel porque es azul, entonces, ay, qué bonito, porque me combina con la cocina, me combina con el color de la pared, me combina con cualquier cosa, a lo mejor con el delantal que se usa para la cocina. Cualquier cosa. Hay veces que compramos simplemente por acaparar, simplemente por saciar nuestros ojos. Ay, lo vi, me gustó. Y por eso es que nosotros tenemos que tratar de educarnos a nosotros mismos. Tratar de educarnos, mire, para ser más felices,
para ser más felices, porque si nosotros vemos una cosa y tenemos eso mismo en la casa, o no nos hace falta, no es una cosa que nos hace falta a nosotros, ¿para qué comprar? ¿Para qué gastar el dinero? ¿Para qué llegar a ser como esas personas acumuladoras que acumulan y acumulan cosas en la casa? Total, pues solo por tener, solo por tener. Vamos mejor a comprar lo que de verdad nos hace falta. Y hoy, esta prédica puede ser muy beneficiosa para todos los que la están escuchando. Cuando termine de escucharlo, cuando termine usted de oír lo que hemos hablado aquí, trata de mirar en su casa, en su vida, en su dormitorio, en su lugar, en su closet, en su escaparate, en su cómoda, como quiera llamarle, cuántas cosas tiene. Y empiece a buscar, empiece a mirar, va a ver que va a encontrar cosas que usted no se acordaba que las tenía. Y va a encontrar cosas que nunca las ha llegado a usar. Y va a encontrar cosas inservibles que en definitiva no le hizo falta. Por eso, vamos mejor a cuidar nuestra vida como debe ser y no estar ostentando y comprando cosas por gusto. Porque las muchas cosas, muchos bienes, no es lo que nos da a nosotros la vida. Volveremos a encontrarnos, si el Señor así nos lo permite, y estaremos juntos y siempre dirigidos y asesorados por el único Dios. Y estaremos presentes usted y yo, entre nos. Dios le bendiga.